Muchísimas gracias por estas primeras preguntas y comentarios. Voy muy rápido, está conmigo la consejera Claudia Zavala y el consejero Benito Nasif. El consejero Nasif preside la Comisión de Presupuesto Temporal del propio instituto y la consejera Zavala la integra, y por supuesto pues el secretario ejecutivo, que es el responsable, digámoslo así, de toda la administración del propio instituto y la instrumentación de las políticas nuestras. Así que si quieren complementarme en algo, permítanme hacer alguna primera reacción a lo que se ha comentado. Lo primero, respecto de lo que Rocío, de la presidenta Barrera, mencionaba, y que tiene que ver con la primera lámina de la presentación que les hemos distribuido. Miren, y en esto además quiero ser muy claro, el Ejecutivo Federal ha sido absolutamente respetuoso de nosotros, así que a lo mejor tengo que aclarar esta primera gráfica. El propósito de esta lámina, que es la que, digamos, en la que se establece el monto total del instituto, es simplemente dar cuenta de lo que pesa el presupuesto solicitado por el INE dentro de lo que va a ser el PEF, lo que solicitó la Secretaría de Hacienda o lo que planteó la Secretaría de Hacienda a esta Cámara. Y esto, dicho en otras palabras, es decir, el peso del INE, lo que el INE está solicitando, representa solamente 20 centavos de cada 100 pesos que va a erogar el próximo año la Federación, o lo que se está planteando. Me importa señalarlo porque de la Secretaría de Hacienda hemos recibido total y absoluta deferencia. Ellos no pueden modificar nuestro presupuesto en la presentación del PEF a la Cámara, del proyecto de PEF a la Cámara. No podrían ni siquiera hacer sugerencias formalmente hablando. Hay un diálogo permanente con ellos. Me importaba señalar que este es el monto. Primer punto. Segundo punto, creo que, como ocurre con todos los presupuestos, evidentemente hay márgenes para que el propio presupuesto se ajuste. Incluso pasa con lo que el INE ha planteado. Pero creo que, y para nosotros ese ejercicio es fundamental, sobre todo el de ahora y el que vendrá en los próximos días, y ofrecemos toda nuestra colaboración, porque cualquier, digamos, reducción que ocurra va a tener un impacto en la operación del instituto. Lo único que nosotros decimos es, tenemos que planear de manera, en la medida posible, conjunta, con absoluto respeto a la potestad de esta Cámara, lo que eventuales modificaciones a lo que el INE solicita puede tener, para evitar que se pongan en riesgo funciones fundamentales, que son, para nosotros, lo digo así, en primer lugar, garantía de elecciones libres y transparentes, equitativas, y por el otro lado, los servicios de la ciudadanía. Y para eso, por eso hemos querido hacer este desglose. Miren, déjenme ponerles un ejemplo. Nosotros estamos planteando un monto de 254.6 millones de pesos para infraestructura inmobiliaria. Esto es así porque hay dos juntas, y ustedes lo pueden ver en la lámina correspondiente al interior, que son propiedad nuestra los terrenos, una de ellas en Nuevo León y otra en Aguascalientes. Aguascalientes es producto de una donación que nos hizo el gobierno local, en las que estamos planeando la construcción de sedes propias, de edificios donde se alberguen las juntas locales. En el caso de Nuevo León, esto es particularmente importante porque nuestras instalaciones actuales tienen ya señalados problemas de protección civil. Entonces, digamos, y en el caso de Aguascalientes estamos en el contexto en el que podría eventualmente aplicar la cláusula de reversión del terreno que se nos donó si no se construye, con lo que implicaría un daño patrimonial. Pero si se decide que pues, no se construyan estas oficinas, pues bueno, a ver, no estamos pidiendo nada que no se necesite, pero mi punto es, se pueden construir solamente, puede haber margen de reducción, no mucho, diría yo, pero tiene que tenerse en claro con esto. Pongo otro ejemplo. Si ustedes ven, estamos hablando de pautado y monitoreo de radio y televisión, 417 millones de pesos. Esto es lo que cuesta el servicio de monitoreo. Solo que el próximo año caducan, en términos de operación, la gran mayoría de los aparatos que se renovaron en 2014, cuando nos convertimos en INE, y que tienen una duración en términos de su garantía y de prestación de refacciones, de mantenimiento por parte de las compañías correspondientes, de 5 años. ¿Qué quiero decir con esto? Si no se cambian esos aparatos, está en riesgo el monitoreo, pues corremos el riesgo de que haya aparatos que ya no funcionen y tendremos que sustituir de inmediato. Si esto ocurre durante el proceso electoral, lo que pasa es que podemos tener algunos hoyos negros, digamos, así en el monitoreo, ¿me explico?
Podemos avanzar, es decir, ¿se apagan los aparatos a los 5 años? No, no se apagan, pero que hay que tener cuidado con cómo eventualmente se haría este tema, sobre todo porque estamos brindando este servicio a la Secretaría de Gobernación de manera gratuita, se lo vamos a brindar a Comunicación Social de Presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que digo es, por eso quisimos hacer este desglose para que se vea en qué rubros, ¿no?, se está destinando el dinero. Las oficinas de los partidos políticos, bueno, en el INE tienen un costo, el órgano interno de control tiene un costo. A ver, esto es lo que necesitamos para la operación, pero evidentemente pues estamos al servicio de esta soberanía, pues que es la que tendrá que determinar al final los montos que se nos conceden. Con el tema de la cédula de identidad biometrizada, a ver, yo entiendo que tenemos un tema desde 1992 pendiente, por lo menos, que tiene que ver con la cédula de identidad. Déjeme decirlo, para todo efecto práctico, nuestra cédula de identidad para los mayores de edad ya la tenemos, es la credencial para votar con fotografía. Es un mecanismo reconocido, es un mecanismo que tiene datos biométricos, es un mecanismo que se está utilizando no solo para fines electorales, sino también para otras finalidades, como decía, para identificación de cadáveres, etcétera, etcétera, de búsqueda de personas. Es el padrón, la base de datos más grande que hay en el país. Silvano la conoce bien, que ha estado ahí muchísimo tiempo con nosotros en el INE. Es decir, se trata de un mecanismo, por cierto, que tiene una cobertura del orden de 98.5%, es decir, de cada 1,000 mayores de 18 años, 985 están en el padrón electoral y tenemos las bases biométricas, los datos biométricos faciales y dactilares de ellos. ¿Hay necesidad de una cédula de identidad adicional? La respuesta es no. Esos datos nosotros por ley, por constitución, no se los podemos dar a RENAPO, pero lo que hemos inventado en prácticas con RENAPO es, pues no nos lo necesitan tener. RENAPO puede ser el gran concentrador de la información de cruce de bases de datos que podrían compulsarse, eso ya lo podemos hacer hoy y no necesitamos una modificación legal, basta un convenio con la base de datos más grande del país. Es decir, un dato del IMSS se puede compulsar con lo que hacemos nosotros, con nuestra base de datos, claro que se puede hacer. Basta un convenio y RENAPO podría ser el gran nodo en este sentido. Si lo que se quiere es abaratar costos, esa es la solución desde nuestro punto de vista más barata. ¿Qué hacer con los menores de edad? Déjeme decirlo de otra manera, Rocío, ¿qué lejos estamos de poder credencializar a menores de edad? Con la firma de un convenio, con Gobernación y con RENAPO. Porque claro, nosotros no tenemos facultad legal para registrar a los menores de edad. RENAPO sí, pero nosotros tenemos la infraestructura, RENAPO no. ¿Por qué no utilizamos? Es nuestro punto de vista, esta infraestructura en la que ya se está invirtiendo y de que de todos modos se va a tener que invertir para la base de datos del padrón electoral, y generamos sinergias. La clave aquí se llama sinergias. ¿Saben ustedes nuestra capacidad de operación, de expedición de credenciales? Hoy nosotros expedimos alrededor de 15, 16 millones de credenciales al año. Estimamos 16 el próximo año. Pero nuestra capacidad instalada de producción de credenciales es del doble. Son 32 millones de credenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros a pleno régimen podríamos estar expidiendo 32 millones de credenciales, las 16 que implican ciudadanas y ciudadanos mayores de 18 años que están inscribiéndose o que cambian su situación registral o que perdieron la credencial y la quieren cambiar, reponer, y prácticamente 15 millones de menores de edad que cada año podríamos estar registrando, con un único costo que es el plástico. Sí, déjenme hacer este cálculo, lo he hecho aquí. Si nosotros tuviéramos 15 millones de menores de edad dados de alta, con una infraestructura que ya existe en nuestros módulos de atención y que goza de la confianza de las y los ciudadanos, y que sería una base de datos que nosotros estaríamos construyendo para RENAPO, pero la levantaríamos nosotros, el único costo para el Estado mexicano sería, repito, la credencial, y emitir 15 millones de credenciales, que serían las de los menores, que sería distinta a la de credencial para votar con fotografía, es decir, pero generaría una base de datos tan robusta y tan confiable como la de los mayores de edad. Costaría solamente 15 millones de credenciales, solo el plástico 171 millones de pesos. Porque la infraestructura de 3.600 millones de pesos que implica la captura, tener esta dispersión territorial, la seguridad informática, etcétera, ya se está gastando, sería marginal el incremento. ¿A qué distancia estamos? Lo ideal sería tal vez tener una ley que nos autorizara, pero no hay necesidad siquiera. Nosotros hemos determinado que jurídicamente basta firmar un convenio con la Secretaría de Gobernación para el día de mañana empezar a hacerlo, porque no hay que construir nada, esa infraestructura ya está funcionando. Y esto, por cierto, con toda la confianza que hoy tiene, pues no es fácil construir confianza.
Si ustedes mañana le dicen, oye, lleva a tus hijos a dar los datos a una nueva institución, pues habrá un periodo de construcción de confianza que habrá que superar. Hoy los módulos de atención, los 900 módulos de atención ciudadana ya tienen esa confianza. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, yo creo que lo que tenemos que construir es una discusión de aquí a mayo para poder incluso modificar, esto lo platicaba con el diputado Ramírez Cuellar, si me permites, Alfonso, comentarlo, para ir simplificando eventualmente una serie de procesos que hoy nos cuestan mucho y que podríamos, para la construcción de las elecciones, que podríamos, sin tener que cambiar nada en la ley, que nosotros podríamos ir aligerando, pero que requerirían el consenso de los partidos políticos. Porque ahorrarnos 5 pesos en un tema que nos va a generar un problema de confiabilidad de los propios partidos políticos, la verdad creo que no vale la pena. Pero si tenemos este acompañamiento en los meses que vienen, en donde tendremos que revisar de cara a la elección del 21 el reglamento de elecciones, entre otros, ahí podemos encontrar mecanismos que abaraten el costo de las elecciones y que nos permitan no perder confianza. Pero si hay algún partido que no jala en esa lógica, vamos a tener un problema el día de mañana. Creo que esto es importante verlo desde esta perspectiva, no es nada más un tema de pesos y centavos, es un tema del impacto que esto puede tener en la construcción de la confianza, que como decías, diputado, pues, hoy se haya logrado en las elecciones. Llevamos 2 años prácticamente sin ninguna impugnación electoral de relevancia, y esto creo que hay que mantenerlo y aquilatarlo. La diputada Bernal, diputada, yo le invitaría, al contrario, Rocío, nada más a una cosa, y es lo que hemos querido hacer. El presupuesto de los partidos políticos en esta discusión, hoy mismo lo van a discutir ustedes en el Pleno, y esa es una discusión que conviene mantener aparte, porque si se nos carga al presupuesto del INE lo que por ley, por constitución le toca a los partidos, pues nosotros vamos a tener una equivocación. Por eso yo lo que digo es que el presupuesto de la elección de 2018 hay que compararlo en términos de lo que costó el INE, no el sistema de partidos, con lo que está pidiendo el INE. Por eso el gasto hoy son 12,000, casi 500 millones de pesos, que creo que es pertinente hacerlo. Ahora, respecto de lo que nos comentaba de los señalamientos de la auditoría, miren, eso es lo que la auditoría está planteando, pero ni siquiera nos ha notificado todavía. Lamentablemente algunos medios han dado por hecho lo que son planteamientos de la auditoría, que son el arranque de todo el proceso de revisión de la cuenta pública. Es decir, que han revisado nuestro presupuesto, hay dudas respecto de algunos temas, se nos notifica y van a correr 30 días para que nosotros le aclaremos esos temas a la auditoría. Por ejemplo, miren, déjenme plantearlo así. Ustedes recordarán que cuando el OIC de nuestro OIC, el titular de nuestro OIC, informó a ustedes, a la Cámara de Diputados, de un informe parcial de las revisiones del gasto del instituto, hubo alguna nota, probablemente ustedes la habían visto, que hay 320 vehículos perdidos. No, lo que pasa es que esa nota era las dudas que tenía el Contralor, nuestro Contralor, que ya fueron solventadas. El problema es que estaban en otro sistema porque son vehículos que están chatarrizando, que hay que desincorporar y están en otro sistema, no en el sistema en donde se administran los activos funcionales del propio instituto. Lo mismo pasa con la auditoría. Se ha dicho, por ejemplo, que hay un tema lo mencionaba ahora usted, diputada, un tema de honorarios. Lo que pasa es que a los funcionarios que son consejeros locales y distritales, nosotros les pagamos sobre la base del estatuto una dieta. Hay una dieta de los que se le da a los consejeros y a los distritales y locales. Bueno, eso en términos de la auditoría son honorarios, nada más que el concepto de dieta es distinto. Eso es lo que le vamos a aclarar a la auditoría cuando nos notifique. Entonces, yo creo que, y ustedes son un órgano, hay una comisión que da seguimiento a la propia auditoría. Lo que le ofrezco y ofrecemos en una lógica absoluta de transparencia es una comunicación permanente, no solamente con la ASF, sino también con la comisión respectiva, para que tengan claridad de cómo se van solventando todas esas que son observaciones en las que, para decirlo en términos procesales, todavía el INE no ha tenido derecho de audiencia, digamos, ¿no? Porque no se nos han ni siquiera notificado. Y si usted observa las auditorías previas que nos ha hecho la ASF, salvo cuestiones verdaderamente marginales, todas esas observaciones han sido oportunamente auditadas. Nosotros, y lo presumimos mucho,
fuimos el primer órgano constitucional autónomo que tuvo un órgano interno de control bajo el modelo que hoy prevalece y que se instrumentó en el Sistema Nacional Anticorrupción. Nada más que nosotros lo tenemos desde hace 10 años. Y si ustedes observan los resultados de esa auditoría, pues hemos probablemente sido el órgano público más auditado, lo cual nos enorgullece, porque los resultados son pues, prácticamente son positivos, creo, y a eso hay que mantenerlo, digo yo, ¿no? Y creo que, bueno, pues en suma... Tiene el uso de la palabra el diputado Daniel Gutiérrez.